Por el fútbol mexicano hemos visto pasar a muchos jugadores extranjeros, algunos logran hacer una carrera aquí, otros se van para otras ligas, pero hay quienes ya no tienen equipo, así que en este video vamos a repasar 12 jugadores ex Liga MX que no tienen equipo en 2026. Comenzamos con Dorlan Pavón. El delantero es una de las mayores leyendas de Monterrey. Llegó al club en 2013 luego de haber brillado en Colombia con Envigado y Atlético Nacional y fracasado en Europa con el Parma y el Real Betis. Rayados lo compró, pero un mes después lo vendieron al Valencia. No pudo destacar en España, luego jugó en el Sao Paulo y en 2014 regresó a Rayados, pero esta vez para quedarse por muchos años. Pavón jugó en Monterrey hasta 2021, marcó 88 goles y dio 80 asistencias, fue campeón de goleo del Clausura 2015, fue capitán en sus últimos años en el club y en total levantó 5 títulos. Al salir de Rayados volvió a Colombia con el Atlético Nacional, donde se mantuvo en gran nivel, ganando una liga y 2 copas colombianas. En 2024 regresó a su primer equipo, Envigado. El delantero fue capitán y en 19 partidos marcó solo 2 goles. Su contrato era hasta julio de 2026, pero un año antes, en junio de 2025, Pavón y Envigado decidieron rescindir el contrato por mutuo acuerdo. Desde entonces el delantero de 37 años es agente libre. Otro que no tiene equipo es Ismael El Chuco Sosa, quien fuera figura de los Pumas entre 2014 y 2016, llegó a marcar 39 goles y dar 3 asistencias en su paso por Pumas. En su momento era top 5 mejores jugadores de la Liga MX, razón por la que en 2016 Tigres lo compró por $8 millones. Inicialmente al argentino le fue bien en Tigres, pero con el tiempo perdió protagonismo, anotó un total de 20 goles y levantó 5 títulos con la camiseta de Tigres. Entre 2019 y 2021 jugó en Pachuca y en el León, con los Tuzos anotó 8 goles en 68 partidos y con la Fiera 10 goles en 28 partidos. En 2022 se fue al Everton de Chile, después pasó por el Ñublense también de Chile y en enero de 2025 regresó a Argentinos Juniors, equipo en el que ya había jugado entre 2009 y 2010. En todo el año Sosa disputó 29 partidos con Argentinos, solo anotó 2 goles, por ello no le renovaron contrato para 2026 y el delantero se queda sin equipo a sus 38 años. Los primeros equipos de Silvio Romero fueron Instituto y Lanús, lo intentó en Europa pero no le fue bien en estas Rennes de Francia. Jaguares lo compró en 2015 y el delantero fue el goleador del equipo con 21 goles en 52 partidos. América pagó casi $7 millones por Romero a mediados de 2016, con las Águilas también jugó por año y medio y anotó 25 goles. Tras su salida de México en 2018, fue goleador e ídolo en Independiente de Avellaneda, llegando a ser incluso máximo goleador de la Copa Sudamericana 2019 y de la Liga Argentina en 2020. Después pasó por el Fortaleza de Brasil, con quien anotó 23 goles. En 2025 regresó a Instituto de Córdoba, su primer equipo. Su desempeño no fue el mejor y en junio de 2025 terminó su contrato con Instituto. El delantero de 37 años lleva más de medio año en equipo. En 2019 llegó a México Mauro Quiroga, un delantero con pasado en equipos de Argentina, de Chile y de la segunda división de España. En su primer torneo con el Necaxa, Quiroga fue una auténtica bestia, marcando 12 goles y convirtiéndose en campeón de goleo de la Apertura 2019. Su gran rendimiento despertó el interés de varios equipos y en 2020 el Atlético de San Luis pagó casi $4 millones por su fichaje. Sin embargo, en tierras potosinas nunca pudo replicar su racha goleadora. De ahí pasó al Pachuca en 2021, donde solo anotó 2 goles y tras un breve regreso al Necaxa y un paso por Emelec de Ecuador, su carrera perdió la estabilidad que llegó a tener. En 2023 se fue al Platense de Argentina, luego jugó en Antofagasta de segunda división chilena y en 2025 llegó al Cartaginés de Costa Rica. Ahí Quiroga anotó 8 goles en 43 partidos. En el último torneo su equipo fue eliminado en semifinales y tras esto su etapa en Costa Rica llegó a su fin. El delantero de 36 años queda como agente libre. Emanuel Aguilera es otro que no tiene equipo. El defensa argentino llegó a México en 2016 para jugar con los Xolos de Tijuana, pero su etapa más recordada fue con el América, donde aterrizó en 2018. Con las Águilas se convirtió en un defensa goleador, gracias a su excelente golpeo de balón y efectividad en penales. En Copa disputó 190 partidos, marcó 25 goles y levantó 3 títulos, la Liga de la Apertura 2018, la Copa MX en 2019 y el campeón de campeones ese mismo año. Tras salir del América en 2022 tuvo un breve paso por el Atlas, donde ganó el Clausura 2022. En 2023 decidió probar suerte en su país con Tigre y posteriormente en 2024 se unió a las filas de Defensa y Justicia, club en el que ya había jugado entre 2012 y 2014. Inicialmente Aguilera era titular, pero en el último torneo, por lesiones y bajo nivel, únicamente jugó 2 partidos. Al finalizar la temporada, Defensa y Justicia no le renovó y Aguilera, con 36 años, pasa a ser agente libre.
Antes de llegar a México, Alexis Canelo había jugado únicamente en Almirante Brown y Quilmes de Argentina. En 2016 Jaguares lo fichó, jugó después en el Puebla, pero fue en Toluca donde más tiempo duró. Con los Diablos Rojos disputó 161 partidos y marcó 57 goles, y aunque no ganó títulos en México, logró ser campeón de goleo del Clausura 2021 con 11 anotaciones. Tras un paso menos brillante por Tijuana en 2022, Canelo regresó a su país para jugar en un grande, Independiente de Avellaneda. En enero de 2025, tras descendir con el rojo, fichó por Lanús, tuvo una temporada de mucha actividad, disputando 38 partidos entre Liga y Copa Sudamericana. Aunque su cuota goleadora bajó considerablemente a solo 2 tantos, fue campeón de la Copa Sudamericana junto con otros ex Liga MX como Eduardo Salvio y Carlos Izquierdos. Su contrato con Lanús finalizó y al no llegar a un acuerdo de renovación, el atacante de 33 años ha comenzado el 2026 como agente libre. Otro que hoy no tiene equipo es el ecuatoriano Renato Ibarra, extremo derecho que jugó en 3 equipos mexicanos. Tras jugar por 5 años en el Vitesse de Holanda, América lo fichó en 2016. Con los de Cuapa ganó la Liga en 2018 y la Copa MX en 2019, sumando 16 goles y 33 asistencias en su paso como azulcrema. Sin embargo, sus problemas extracancha marcaron el inicio de la salida del club. En 2020 pasó al Atlas y luego tuvo un breve y gris regreso a la América en 2021, seguido de un paso por Xolos de Tijuana en 2022. Al no recuperar su mejor versión en México, regresó a su país para jugar en Liga de Quito, donde ganó la Copa Sudamericana. En 2024 y 2025 se mantuvo en Ecuador con Independiente del Valle, donde tuvo destellos de su antigua velocidad, pero las lesiones volvieron a ser un obstáculo. En diciembre de 2025, tras terminar su contrato con el equipo ecuatoriano, el extremo de 34 años quedó en libertad. En 2007 debutó con el Cardiff City el mediocampista galés Aaron Ramsey. Su etapa más gloriosa fue con el Arsenal, club en el que jugó de 2008 a 2019, ganó 6 títulos con los Gunners y en total marcó 64 goles y dio 60 asistencias en 369 partidos. Ramsey se hizo conocido mundialmente por una supuesta maldición, en la que cada vez que marcaba gol una celebridad fallecía en las horas siguientes. Fue pieza clave de la selección de Gales que llegó hasta las semifinales del Euro 2016 y que volvió a un mundial en 2022. Cuando salió del Arsenal jugó en la Juventus, pasó por el Rangers y el Niza. En 2023 regresó al Cardiff City. En la temporada 2024-2025 incluso fue el director técnico del equipo en la recta final de la temporada, pero no pudo evitar el descenso a tercera división. Parecía que se retiraría, pero fichó con Pumas en julio de 2025. Por lesiones apenas se llegó a jugar 6 partidos y solo anotó un gol. Pumas y Ramsey acordaron rescindir el contrato en octubre de 2025 y así Ramsey pasa a ser agente libre a sus 35 años. Paul Fernández comenzó su carrera en Boca Juniors, pero fue en Racing donde se consolidó, siendo campeón de Argentina en 2019. Tras esto, en julio de 2019, Cruz Azul lo trajo a México. Su primer torneo fue un desastre, por lo que para 2020 lo mandaron cedido a Boca Juniors. Regresó a la máquina en 2021 y fue parte del equipo campeón del torneo Clausura, aunque siendo suplente. Y es que Paul nunca logró jugar en México como lo hacía en Argentina. En total, el mediocampista jugó 56 partidos en Cruz Azul, anotó 3 goles y dio 3 asistencias. Regresó a Boca Juniors y ahí le fue bien, siendo titular en el Boca, que llegó a la final de la Copa Libertadores en 2023. Su último año en Boca no fue bueno, salió en enero de 2025 al Fortaleza de Brasil, solo estuvo un semestre y en julio fue fichado por Godoy Cruz. Sin embargo, a Paul le fue bastante mal, en 15 partidos no anotó ni asistió y para colmo Godoy Cruz descendió a la B. Tras esto el mediocampista de 34 años rescindió su contrato y queda como agente libre. Otro que está sin equipo es el legendario Sergio Ramos. El canterano del Sevilla es uno de los mejores defensas de la historia. Con el Real Madrid, su equipo de 2005 a 2021 ganó un total de 22 títulos, entre ellos 4 Champions. Disputó casi 700 partidos con los merengues y anotó 101 goles. Fue parte de la selección española que ganó las Eurocopas de 2008 y 2012 y el Mundial de Sudáfrica 2010. Con 180 partidos es el jugador que más veces ha jugado en la selección española. De 2021 a 2023 jugó en el Paris Saint-Germain, luego regresó al Sevilla. En junio de 2024 se quedó como agente libre y lo fue hasta febrero de 2025, cuando el Monterrey lo fichó. Con los Rayados Ramos jugó hasta el final de 2025, disputó 34 partidos y anotó 8 goles. Su contrato con Rayados finalizó en diciembre de 2025 y así se queda como agente libre a sus 39 años. Recientemente se dio a conocer que Ramos quiere comprar al Sevilla, pero también quiere seguir jugando profesionalmente. En 2014, Santos fichó un delantero caboverdiano llamado Giannini Tavares, que en toda su carrera había jugado en equipos no muy importantes en Portugal. Las primeras temporadas de Giannini en México fueron discretas, era un delantero cumplidor, pero no un super goleador, o por lo menos eso hasta el Clausura 2018, cuando fue campeón de goleo y fue nombrado mejor jugador de la Liga MX al comandar a Santos al título. Este fue su segundo título de Liga MX, anteriormente había sido campeón en 2015. En total marcó 53 goles en 157 partidos con Santos. Luego de este gran torneo, la Al Ahly de Arabia Saudita
Boca se lo llevó por más de 10 millones de dólares, luego jugó en el Trabzonspor de Turquía y en el Sharjah de Emiratos Árabes Unidos. En 2023 regresó a Arabia, esta vez con el Al Fateh. Allá anotó 14 goles en 45 partidos. A mediados de 2025 su contrato terminó y no le renovaron. Desde entonces el delantero de 34 años no tiene equipo. Cabo Verde se clasificó al Mundial de 2016, pero desde 2020 Giannini no juega en la selección de su país. Finalmente terminamos con James Rodríguez, mediocampista que debutó en 2006 con solo 15 años. En 2010 dio el salto a Europa con el Porto. El Mónaco desembolsó casi 50 millones de euros por él en 2013, pero después de su increíble Mundial de Brasil 2014, el Real Madrid lo compró en 75 millones de euros. Con los merengues James fue de más a menos, fue campeón de Champions pero sin ser protagonista. De 2017 a 2019 jugó cedido en el Bayern Múnich, regresó al Madrid en 2019, pero esta segunda etapa fue muy mala. Desde entonces James nunca logró sobresalir a nivel clubes, pasó sin pena ni gloria por el Everton, el Al Rayyan de Qatar, Olympiacos, Sao Paulo y Rayo Vallecano. En enero de 2025 llegó a León. Inicialmente a James le fue bien, su primer torneo fue bueno, pero el segundo no. En total jugó 34 partidos con la Fiera, marcó 5 goles y dio 9 asistencias. Su contrato acabó en diciembre de 2025, no se renovó y así James queda como agente libre. El mediocampista de 34 años busca equipo para llegar con ritmo al mundial. Esto es todo por el video de hoy. Comenta quién te gustaría ver de nuevo en Liga MX. Si el video te gustó, dale like y suscríbete al canal.